Bolivia es el país con más idiomas del mundo, un salar tan plano y tan blanco que cuando llueve se convierte en el espejo más grande del planeta, pero hay lugares donde hasta está prohibido hablar. Desde zonas militares secretas hasta pueblos fantasma que desaparecieron del mapa. Lugares donde el Estado no quiere que entres. Zonas donde la razón oficial es solo la mitad de la historia, y la otra mitad nadie la imprime en ningún cartel. Sitios donde el peligro no es necesariamente la ley, sino lo que hay adentro, esperando a alguien que no debería estar ahí. Algunos están cerrados por decreto presidencial. Otros por colapso físico activo. Otros por tensiones diplomáticas que llevan décadas sin resolverse. Y alguno, el que vas a escuchar al final, porque el tiempo simplemente se detuvo adentro y nadie ha podido explicarlo del todo. Este video no es una guía de viaje. Es lo contrario, una guía de lo que no vas a poder hacer aunque llegues hasta ahí. Suscríbete antes de arrancar, porque este tipo de contenido no aparece en las recomendaciones convencionales. Cuando termines, vas a entender Bolivia de una forma que el 99% de los turistas que la visitan nunca van a tener. Número 9. Valle de la Luna, zona de derrumbe activo, La Paz. Está a 10 kilómetros del centro de La Paz. Cualquier turista puede llegar en taxi, pagar la entrada, y caminar entre esas torres de arcilla y yeso que parecen esculpidas durante millones de años por viento y lluvia trabajando sin descanso. El Valle de la Luna es uno de los destinos más accesibles de Bolivia, y al mismo tiempo tiene una zona que los guardas custodian con más seriedad de lo que parece necesario para un paraje natural. Esa zona está en colapso activo. Y el cartel que lo dice es pequeño, casi deliberadamente pequeño. Lo que puedes ver desde afuera, formaciones de arcilla y yeso de hasta 80 metros de altura, algunas tan angostas que parecen agujas sostenidas por voluntad propia. El color varía entre beige, ocre y gris dependiendo de la hora del día. Se puede rodear el perímetro permitido, fotografiar, acercarse hasta donde la cuerda baja. Es un lugar genuinamente impresionante desde el lado correcto. Razón oficial del cierre, la sección restringida está en proceso de erosión acelerada. El municipio de Mayasa cerró el acceso después de que en 2019 una sección de 30 metros colapsará sin previo aviso, sin lluvia, sin viento excesivo, sin señal previa. Solo se derrumbó. Los geólogos lo atribuyen a la presión del subsuelo de La Paz, que es una ciudad construida sobre una red de ríos subterráneos que trabajan constantemente desde abajo. La capa que no está en el cartel, el Valle de la Luna está desapareciendo a un ritmo medible. No en el sentido poético, en el sentido literal de centímetros por año. Los estudios de erosión más recientes calculan entre 1 y 2 centímetros de pérdida de altura anual en las formaciones más expuestas. Las proyecciones a largo plazo indican que en menos de 200 años las torres más icónicas del sitio habrán colapsado por completo. Lo que estás mirando en cualquier fotografía del Valle de la Luna hoy, es la versión final de algo que tardó varios millones de años en formarse. Consecuencia legal si entras, multa de hasta 500 bolivianos, y en casos donde se documenta daño al entorno, proceso penal por delito contra el patrimonio natural bajo el Código Penal boliviano, hasta 3 años de prisión. El detalle que no se olvida, los habitantes más antiguos de Mayasa llaman a las formaciones los fantasmas de arcilla. No por misterio, sino porque algunos pilares colapsan de noche, sin ruido, sin que nadie los vea. Simplemente aparecen tirados en el suelo a la mañana siguiente, reducidos a polvo en la base. Como si algo hubiera decidido, en algún momento de la madrugada, que ese pilar en particular ya había durado suficiente. Número 8. Cárcel de San Pedro, La Paz. Hasta 2009, la cárcel de San Pedro era uno de los destinos más extraños del circuito mochilero de Sudamérica. Existía una economía interna completamente paralela al Estado, los presos alquilaban habitaciones, vendían comida, procesaban sustancias ilegales dentro de los muros, y los turistas pagaban una entrada informal a guardas corruptos para recorrer el interior como si fuera un mercado. Guías de viaje escritas en inglés llegaron a describir el tour de la cárcel como una experiencia única e irrepetible. Hoy eso es completamente imposible. Y la razón de fondo no fue el escándalo, fue lo que el escándalo reveló. Lo que puedes ver desde afuera, un edificio colonial en plena Plaza San Pedro, en el corazón de La Paz. Los guardas en la entrada. Las familias de reclusos formando fila los fines de semana con bolsas de comida. El edificio no tiene ningún cartel que lo identifique de manera prominente, desde cierto ángulo parece un ministerio viejo, o una escuela en desuso. Solo el movimiento en la puerta da la pista. Razón oficial del cierre al público externó. En 2009, el gobierno de Evo Morales prohibió el acceso de visitantes no autorizados después de una serie de escándalos internacionales. El más grave, un documental producido por medios europeos que documentó en detalle la economía de drogas interna, las condiciones de vida diferenciadas según el poder económico de los reclusos, y la complicidad manifiesta de parte del personal penitenciario. El Ministerio de Gobierno declaró que San Pedro operaría de ese momento en adelante como sistema penitenciario cerrado, sin acceso externo no controlado. Lo que no dijeron, la prohibición llegó tarde, considerablemente tarde. Para cuando se implementó, San Pedro albergaba más de 2.000 reclusos en una infraestructura diseñada para menos de 300. Adentro existía una jerarquía económica tan establecida que los presos con mayor poder adquisitivo pagaban por celdas equipadas con televisión, refrigerador y baño privado, mientras los que no tenían recursos dormían en pasillos.
Según reportes de inteligencia filtrados posteriormente, la cocaína procesada dentro de los muros salía al mercado europeo con documentación falsificada, utilizando redes de distribución que incluían personas completamente ajenas al sistema penitenciario. Si intentas entrar sin autorización, detención inmediata. No existe opción de multa administrativa, es proceso penal directo por violación de recinto penitenciario. El detalle que no se olvida, un periodista suizo que logró ingresar de incógnito en 2007, antes del cierre, escribió en su crónica que lo más perturbador no fue la corrupción ni las condiciones, fue la normalidad. Adentro había peluquería, canchas de fútbol, restaurante. Los guardas lo miraron sin preguntar nada. Los reclusos tampoco. Nadie parecía encontrar extraño que un europeo con cámara estuviera caminando entre ellos. La ausencia de sorpresa, escribió, era la parte más inquietante de todo. Número 7. Laguna Colorada, zona núcleo, Reserva Eduardo Avaroa, Potosí. En el extremo suroeste de Bolivia, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, existe una laguna de color rojo sangre que desde el aire parece un error de diseño, como si alguien hubiera volcado pintura sobre el altiplano. El color es real y tiene explicación científica. Algas extremófilas y sedimentos de minerales como el magnesio y el litio combinados generan ese tono que cambia de intensidad según la hora del día y la temporada. Hay miradores oficiales. Puedes acercarte. Puedes fotografiarla. Pero hay una franja de 500 metros alrededor del borde del agua a la que el acceso está completamente vedado, con guardas del CERNAP que no tienen ningún interés en negociar excepciones. Lo que ves desde los miradores permitidos, el agua roja, las manchas blancas de bórax flotando en la superficie, y en temporada alta, entre octubre y febrero, más de 40.000 flamencos rosados distribuidos en la laguna. Es la mayor colonia de flamencos de James del mundo. El sonido desde lejos es un murmullo constante que no parece animal, parece maquinaria. Razón oficial del cierre de la zona núcleo, el perímetro restringido protege el área de reproducción activa. Los flamencos de James construyen sus nidos en estructuras de barro en la orilla, y cualquier perturbación humana durante el ciclo reproductivo puede provocar el abandono colectivo del sitio de nidificación. Bolivia está comprometida por acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a mantener esta zona como área intangible durante los periodos de cría. La capa que va más allá del decreto, la Laguna Colorada existe a 4.278 metros de altitud y su ecosistema opera en un equilibrio tan específico y frágil que los propios investigadores del CERNAP solo pueden ingresar dentro de ventanas de tiempo muy acotadas. El agua tiene un pH alcalino extremo por la concentración de bórax, literalmente tóxica para la mayoría de los organismos. Los flamencos de James son una de las contadas especies del planeta capaces de sobrevivir en ese medio. Si la colonia abandona el sitio, por disturbio humano, por contaminación, por cambio la composición del agua, no hay modo de reemplazarla artificialmente. El ecosistema no tiene plan de contingencia. Consecuencias si cruzas el perímetro. Multa de hasta 3.000 bolivianos por ingreso no autorizado a zona de reserva según el Reglamento de Áreas Protegidas boliviano, y suspensión inmediata del permiso de permanencia a la reserva, lo que en la práctica significa que te sacan ese mismo día. El dato que no se olvida. En 1997, un grupo de fotógrafos internacionales cruzó el perímetro de la zona núcleo para conseguir imágenes más cercanas de los nidos. La presencia humana en el área causó el abandono temporal de más de 200 nidos activos. Los huevos quedaron sin protección. Ninguno eclosionó. El CERNAP tardó más de 4 temporadas en recuperar la densidad de nidificación en ese sector. Las fotos que tomaron ese día fueron buenas. Lo que costaron, no. Número 6. Cerro Rico, secciones internas, Potosí. El Cerro Rico de Potosí es probablemente el único lugar del mundo donde el turismo y la muerte industrial coexisten en el mismo horario de visita. Puedes contratar un tour certificado, ponerte casco y ropa protectora, y entrar a los túneles habilitados para visitantes. Incluso llevarle cigarrillos, hojas de coca y alcohol a los mineros activos es una práctica establecida, un gesto de respeto local que los propios trabajadores agradecen y esperan. Pero hay secciones del cerro a las que nadie entra. No los turistas, no los periodistas, no los inspectores de Comibol. Secciones que están bloqueadas no solo con carteles, sino físicamente, con estructuras que no se retiran. Lo que ves desde afuera, el cono perfecto del cerro a 4.824 metros sobre el nivel del mar, con la ciudad de Potosí construida en su base como si fuera un faldón. Humo de los ingenios mineros. Polvo de mineral que tiñe el aire de un color rojizo a ciertas horas. Mineros entrando y saliendo con lámparas en la frente, en turnos que no cambiaron estructuralmente en siglos. Razón oficial del cierre de las galerías internas. Según Comibol, la empresa estatal que administra parte del complejo, las secciones no habilitadas presentan inestabilidad estructural severa. El Cerro Rico lleva 500 años siendo vaciado desde adentro. Se estima que se extrajeron más de 45.000 toneladas de plata entre el siglo XVI y el XX. Los estudios de ingeniería geológica calculan que más del 40% del volumen interior original del cerro ya no existe. El resultado es un sistema de galerías que en ciertos niveles sostiene el peso de la montaña sobre estructuras que llevan siglos sin mantenimiento real. Lo que no se dice en voz alta,
El Cerro Rico está colapsando de forma medible y progresiva, y el Estado boliviano lo sabe desde hace tiempo. En 2011, el pico del cerro se dio casi 8 metros en cuestión de meses. La UNESCO emitió ese año una alerta sobre el posible colapso total del símbolo arquitectónico y patrimonial más reconocible de Potosí. Las secciones internas más profundas del cerro son inaccesibles no solo por riesgo de derrumbe, también porque en ellas persisten condiciones laborales que ningún funcionario quiere que sean documentadas en detalle. Las galerías más antiguas no tienen ventilación funcional. Los niveles de polvo de sílice son crónicamente superiores a los límites internacionales. Si entras a secciones no permitidas, arresto inmediato por violación de instalación industrial y posible cargo penal adicional en caso de accidente o daño. Pero el riesgo real no es el proceso judicial, es que el cerro lleva medio milenio matando personas, y no distingue entre minero en turno y visitante sin permiso. El detalle que no se olvida, dentro del cerro existe una figura llamada el Tío, una deidad propia de las minas, representada como un demonio al que los mineros ofrecen cigarrillos encendidos, alcohol de caña y hojas de coca antes de cada turno. La razón que dan cuando se les pregunta es siempre la misma: adentro del cerro, Dios no tiene jurisdicción. Eso no es folclore para turistas, es lo que los propios trabajadores creen sobre el lugar donde pasan su vida. Y lo dicen con una tranquilidad que resulta más inquietante que cualquier relato de terror. Número 5. Territorio indígena Tipnis, Cochabamba, Beni. El Tipnis, territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, ocupa casi 1,2 millones de hectáreas en la transición entre los Andes y la Amazonía boliviana. Es uno de los ecosistemas más biodiversos del hemisferio occidental, con registros de más de 700 especies de aves, 100 de mamíferos y una cantidad de plantas endémicas que los científicos aún no han catalogado en su totalidad. El acceso no está simplemente restringido por ley, está activamente defendido por las comunidades que llevan generaciones adentro, con respaldo legal explícito del Estado boliviano y precedente establecido en tribunales internacionales. Lo que ves desde los límites exteriores, selva densa, ininterrumpida, que empieza donde termina la carretera y no da ninguna señal de tener fin. Ríos que no aparecen en las versiones comerciales de Google Maps. Comunidades que no tienen nombre en ninguna base de datos del Estado boliviano, porque eligieron no tenerlo. Razón oficial del cierre: el Tipnis tiene estatus de zona intangible declarada por Ley 180 de 2011. Esa ley prohíbe de manera explícita cualquier actividad extractiva, infraestructura vial o proceso de colonización dentro del territorio sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que lo habitan. El Estado, en teoría, no puede actuar dentro sin ese proceso. Lo que no está en la ley pero define el lugar. La disputa más grave en la historia reciente del Tipnis fue la carretera que el gobierno de Evo Morales intentó construir atravesando el parque, financiada por el gobierno de Brasil y ejecutada por la constructora OAS. Las comunidades indígenas bloquearon la obra durante años, argumentando que la ruta no era desarrollo sino apertura de un corredor de colonización cocalera que fragmentaría su territorio de forma irreversible. En agosto de 2011, la policía boliviana dispersó con gas lacrimógeno y detenciones una marcha indígena pacífica en la localidad de Chaparina. Más de 70 personas resultaron heridas. El video de la represión circuló en medios internacionales y se convirtió en uno de los mayores escándalos del gobierno de Morales, que había ganado la presidencia con apoyo masivo de movimientos indígenas. Si entra sin consentimiento de las comunidades, no existe multa estatal establecida. El mecanismo es otro: las comunidades tienen derecho legal reconocido a rechazar y expulsar a cualquier foráneo que ingrese sin consentimiento previo. En casos documentados, guardabosques comunitarios han retenido a periodistas y científicos durante horas antes de entregarlos a las autoridades externas. El detalle que no se olvida: dentro del Tipnis existen comunidades en aislamiento voluntario, no forzado, no ignorante. Grupos que conocen perfectamente la existencia del mundo exterior y tomaron la decisión consciente de no participar de él. Esa decisión tiene rango legal en Bolivia y está protegida por convenios internacionales. No es distancia geográfica, es una posición política tomada por personas que evaluaron sus opciones y eligieron. Eso es difícil de procesar desde afuera, y precisamente por eso muy pocos lo mencionan. Número 4. Base militar de Chimoré, Cochabamba. En el Chapare boliviano, zona tropical, húmeda, con controles de identidad frecuentes en las rutas principales y una historia reciente que mezcla política, narcotráfico y geopolítica de manera que ningún análisis simple alcanza a describir. Existe una base militar que no aparece en los mapas turísticos y cuyos movimientos operativos no se publican en ningún boletín del Ministerio de Defensa. La base Chimoré fue durante años el centro de operaciones de la DEA en Bolivia, hasta que Evo Morales expulsó a la agencia en 2008, en uno de los gestos de soberanía más simbólicos y más controversiales de su gobierno. Lo que ves desde afuera: portones metálicos, vehículos militares con matrículas sin identificación civil, personal uniformado y armado. La ruta principal del Chapare pasa a pocos kilómetros, pero el acceso a la base no tiene señalización. Si no sabes exactamente a dónde ir, no llegas. Razón oficial de acceso restringido: instalación militar activa bajo jurisdicción plena de las Fuerzas Armadas de Bolivia. El acceso está regulado por el Decreto Supremo 29.132,
que reserva el acceso exclusivamente a personal militar autorizado y funcionarios con habilitación específica del Ministerio de Defensa. Ningún civil, periodista o investigador puede ingresar sin ese permiso, y ese permiso no se otorga. Lo que no se dice, después de la expulsión de la DEA en 2008, la base quedó bajo control exclusivo del ejército boliviano y fue readaptada formalmente como centro de operaciones antinarcóticos propias, bajo el esquema de la Fuerza de Tarea Conjunta Diablos Rojos. Sin embargo, reportes de inteligencia de países vecinos, y de la propia DEA operando desde Lima después de la expulsión, señalaron que el Chapare continuó siendo uno de los corredores más activos de cocaína hacia Brasil durante los años siguientes al cierre. Lo que hacía exactamente la base en ese periodo, con qué información, con qué recursos, y con qué nivel de coordinación externa, no está documentado en ningún registro público boliviano. Si te acercas al perímetro, detención inmediata por las fuerzas que custodian el perímetro. En zona militar activa, el personal de seguridad puede actuar dentro del marco legal sin necesidad de orden judicial previa. No hay advertencia progresiva, el perímetro existe o no existe. El detalle que no se olvida: cuando la DEA se fue en 2008, se llevó consigo archivos digitales, equipos de comunicación encriptada y bases de datos de inteligencia que el gobierno boliviano nunca pudo recuperar ni acceder. ¿Qué información específica contenían esos archivos? ¿Sobre quién exactamente? ¿Sobre qué operaciones? ¿Sobre qué redes? Es una pregunta que sigue sin respuesta pública 12 años después de que los aviones despegaron. Número 3. Gruta de Humajalanta, Toro Toro, Potosí. En el municipio de Toro Toro, dentro del Parque Nacional del mismo nombre en el departamento de Potosí, existe un sistema de cuevas subterráneas que incluye un lago interior en oscuridad total, una temperatura que cae 18 grados respecto al exterior en segundos, y una especie de pez que evolucionó sin ojos durante miles de años porque en ese ambiente la visión se convirtió en un gasto innecesario de energía. El acceso está parcialmente habilitado, las primeras galerías son recorribles con guía certificado. Pero hay secciones marcadas con prohibición absoluta de ingreso, y la razón es más técnica y más seria de lo que sugiere un cartel en la entrada. Lo que ves desde la boca de la cueva, y desde las galerías permitidas, la temperatura cae en cuanto cruzas el umbral. La humedad se vuelve física, casi sólida. El sonido del río subterráneo llega antes que el agua, un murmullo que sube desde abajo sin que puedas ubicar exactamente desde dónde. Las primeras galerías tienen formaciones de estalactitas y estalagmitas que los guías describen con precisión geológica, y el lago interior, visible desde la orilla habilitada, tiene una transparencia perfecta que en condiciones de luz artificial parece imposible. Razón oficial de las zonas prohibidas: las galerías más profundas del sistema no están completamente mapeadas. El río subterráneo que atraviesa la cueva puede activar corrientes repentinas cuando llueve en superficie, kilómetros arriba, sin ninguna señal visible desde adentro. En 2015, un espeleólogo argentino con experiencia comprobada quedó atrapado 14 horas en una galería inundada por una de esas crecidas impredecibles. Fue rescatado, pero el incidente llevó al cierre definitivo de cualquier galería sin cartografía completa y sistema de monitoreo de nivel de agua activo. La capa que va más allá del accidente: la cueva de Humajalanta está conectada a un sistema hídrico que los geólogos no han terminado de mapear, y que podría ser considerablemente mayor de lo que los 4,5 kilómetros de galerías exploradas sugieren. Existen hipótesis académicas no confirmadas de que el sistema de Toro Toro forma parte de una red subterránea que podría extenderse cientos de kilómetros bajo el Parque Nacional. Si esa hipótesis es correcta, significaría que Humajalanta es la entrada visible de uno de los sistemas de cuevas más extensos de Sudamérica. Nadie ha podido comprobarlo porque nadie ha llegado al fondo, y nadie va a intentarlo bajo las restricciones actuales. Consecuencia de ingresar a zonas prohibidas: multa de hasta 1.500 bolivianos y suspensión del permiso de visita al parque. En caso de accidente dentro de zona prohibida, el Estado boliviano no tiene obligación legal de rescate, lo que en términos prácticos, a esa profundidad y en esas condiciones, significa exactamente lo que suena. El detalle que no se olvida: el pez ciego de Humajalanta, clasificado como Trichomicterus chaverti, existe exclusivamente en ese lago subterráneo. En ningún otro cuerpo de agua del planeta. Lleva miles de años evolucionando en oscuridad absoluta, sin depredadores, sin necesidad de luz, en un equilibrio que funciona porque nada lo perturbó el tiempo suficiente como para romperlo. Si el sistema de la cueva se contamina, si el equilibrio hídrico se altera, si la temperatura sube por causas externas, la especie desaparece. No hay ejemplares en cautiverio. No hay plan de preservación alternativo. Cuando se vayan, se van. Número 2. Zona fronteriza tripartita y campo minado, Potosí, Chile y Argentina. En el extremo suroeste de Bolivia, donde los límites con Chile y Argentina convergen sobre el altiplano a más de 4.600 metros de altitud, existe una franja territorial que técnicamente pertenece a 3 estados y en la práctica no pertenece con claridad absoluta a ninguno de los 3. La Laguna Blanca, visible, fotogénica, incluida en los itinerarios turísticos de la Reserva Eduardo Avaroa, es el punto de referencia. Pero la franja que la rodea en su borde occidental es otra cosa: zona de disputa no completamente resuelta, con sectores que en algunos mapas oficiales aparecen marcados con un símbolo que la mayoría de los turistas no reconoce hasta que alguien les explica lo que significa. Minas antipersona. Lo que ves desde los accesos permitidos, el salar blanco de la laguna,
tan tranquilo que el reflejo del cielo en el agua parece más real que el cielo. El volcán Licancabur a 5.920 metros sobre el nivel del mar, en la frontera exacta entre Bolivia y Chile, con su cráter perfecto en la cima. Silencio total. A esa altitud, con esa presión de aire, el viento es el único sonido constante, y a veces ni eso. Razón oficial de las zonas de acceso restringido. La Cancillería boliviana tiene publicado un mapa de franjas de acceso restringido en la zona limítrofe suroeste que incluye sectores con presencia documentada de minas antipersona, colocadas durante periodos de tensión militar en décadas anteriores, principalmente por el lado chileno, pero con áreas donde la demarcación exacta entre jurisdicciones no está resuelta con la precisión suficiente para saber de qué lado está cada cosa. Lo que no se escribe en los comunicados diplomáticos, Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 1978, una ruptura que tiene como origen la disputa por la salida al mar que Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. En 2018, la Corte Internacional de Justicia falló que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al mar con Bolivia, cerrando formalmente esa vía. Pero la frontera física sigue existiendo, y los kilómetros de límite que comparten dos países que no se hablan en términos diplomáticos plenos son kilómetros sin resolución completa sobre quién controla qué con qué precisión. Lo que se mueve en esa franja, personas, mercancías, información, no lo registra ningún organismo oficial con exactitud. Si cruzas hacia el lado incorrecto, en el mejor de los casos, detención por fuerzas militares chilenas y bolivianas dependiendo de hacia dónde te fuiste. En el peor de los casos, una mina que nadie actualizó en el mapa catastral porque el acuerdo para actualizarlo nunca terminó de negociar. El detalle que no se olvida, el volcán Licancabur tiene en su cráter, a 5.916 metros de altitud, un lago, el lago de alta montaña con vida acuática confirmada a mayor altitud en el planeta. Nadie puede llegar a él con facilidad. Chile exige autorización especial de múltiples organismos. Bolivia no controla el acceso al cráter porque la cima está en la línea fronteriza exacta. El lago existe desde hace miles de años, y en los últimos 50 ningún gobierno ha logrado establecer de manera definitiva de quién es la cima del volcán en el que ese lago vive. Número 1. Las minas de Pulacayo, Potosí. Antes de llegar al número 1, una aclaración que importa: no elegí este lugar por ser el más peligroso, ni el más conocido, ni el que tiene el decreto más reciente. Lo elegí porque concentra de forma única todo lo que define este video, la razón oficial, la razón que no se dice en voz alta, y algo más debajo de las dos. Un detalle que convierte a Pulacayo no solo en un sitio prohibido, sino en un lugar que parece no haber terminado de entender que todo terminó. Pulacayo es un pueblo casi desaparecido en el departamento de Potosí, a 3.800 metros de altitud en el altiplano boliviano. A mediados del siglo XX tenía 22.000 habitantes y era uno de los complejos mineros más productivos y más organizados de Sudamérica. Hoy viven ahí menos de 300 personas. Las minas de plata de Pulacayo estuvieron entre las más productivas del hemisferio occidental durante el siglo XIX. Fueron explotadas con capital y tecnología europeos, principalmente alemanes y británicos, en condiciones que los historiadores laborales describen como semifeudales. Esas condiciones generaron la primera huelga minera de Bolivia en 1923, el evento que varios historiadores consideran el punto de origen del movimiento sindical boliviano moderno. El Partido Obrero Revolucionario aprobó en Pulacayo en 1946 un documento llamado Las Tesis de Pulacayo que se convirtió en referencia del pensamiento sindical latinoamericano durante décadas. Las minas cerraron definitivamente en 2006, después de más de un siglo de operación. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad candidato por la UNESCO en 2010, no por las minas en sí, sino por lo que hay adentro, la primera locomotora que llegó a Bolivia, traída en piezas desde Manchester, Inglaterra, en 1875. Esa locomotora fue utilizada por Butch Cassidy y el Sundance Kid en su último gran asalto registrado antes de morir en Uyuni en 1908. Está documentado en los archivos de la compañía ferroviaria y en los registros policiales bolivianos de la época. El acceso al interior de las minas está prohibido por orden del Ministerio de Culturas de Bolivia. Las galerías presentan inestabilidad estructural por siglos de extracción y abandono sin mantenimiento, y hay presencia documentada de gases tóxicos residuales, principalmente monóxido de carbono y compuestos de arsénico en suspensión que se acumulan en los niveles inferiores. Si intentas entrar, multa de hasta 5.000 bolivianos y proceso penal por violación de patrimonio cultural protegido bajo la normativa boliviana complementada por los acuerdos UNESCO. Y los gases, que no esperan a que el proceso judicial concluya. Los 300 habitantes que quedaron en Pulacayo dicen que las minas siguen vivas. No en sentido figurado, en sentido literal. En noches de baja presión atmosférica, con viento calmo, se escuchan movimientos desde el interior. Crujidos estructurales. Corrientes de aire que salen por las bocaminas selladas con una presión que varía dependiendo de la hora. Los geólogos tienen una explicación técnica precisa para esto. El sistema de galerías de Pulacayo es tan extenso, cientos de kilómetros de túneles en múltiples niveles, que funciona como un sistema respiratorio propio. Se expande y contrae con los cambios de temperatura entre el día altiplánico y la noche, que en Potosí pueden superar los 20 grados de diferencia. El aire se mueve, los metales se contraen, las maderas crujen.
Es física básica. Pero escucharlo solo, en el silencio de 3.800 metros, en un pueblo que perdió el 98% de su población, es otra cosa. También existen testimonios de trabajadores contratados para una inspección técnica en 2018 que encontraron, en las primeras galerías accesibles, herramientas apoyadas contra las paredes en posición de uso. No tiradas, apoyadas. Carros mineros en los rieles, en posición que sugería que el turno simplemente no había terminado de volver. Estructuras metálicas oxidadas pero intactas. Rieles que todavía llevan la dirección correcta. Un reloj de pared en la oficina interior, detenido a las 14:47, sin que nadie haya podido establecer con precisión qué día de qué año se paró. Como si nadie hubiera querido reconocer, en el momento de irse, que esto había terminado. Pulacayo no está prohibida por capricho burocrático, ni por un decreto que alguien firmó sin pensar demasiado. Está prohibida porque es un lugar donde el tiempo no terminó, solo dejó de moverse. El siglo XIX no cerró adentro de esas galerías. Simplemente se detuvo en algún punto entre el último turno y el primer año sin nadie. Las minas que financiaron parte de la independencia de Bolivia, que vieron nacer el primer movimiento sindical del país, que busca Cidi asaltó como si fuera el último western posible antes de que el mundo moderno lo alcanzara, siguen ahí. En silencio. Respirando solas en el altiplano, como algo que no sabe que ya terminó, o que sabe perfectamente que terminó y eligió quedarse de todas formas. Algunos lugares están prohibidos para proteger a la gente de los peligros que hay adentro. Otros están prohibidos para proteger lo que hay adentro de la gente. Pulacayo es las dos cosas al mismo tiempo, y eso es lo que lo convierte en el número 1 de esta lista. 9 lugares. Cada uno cerrado por una razón diferente, pero con algo en común, todos guardan una versión de Bolivia que el turismo normal no alcanza a ver. El Valle de la Luna que se derrumba de noche sin que nadie lo escuche. San Pedro, donde la cárcel tenía peluquería y nadie encontraba eso extraño. La Laguna Colorada, donde 40.000 flamencos eligieron un agua que mataría a cualquier otro animal en minutos. El Cerro Rico, vaciado por dentro durante 5 siglos mientras la ciudad en su base sigue creciendo sobre lo que queda. El Tipnis, donde hay gente que decidió no aparecer en ningún mapa, y el Estado tuvo que aprender a respetar eso. Chimoré, con archivos que se fueron en avión a Lima y preguntas que nadie respondió en público. Humajalanta, con un pez que perdió los ojos porque la oscuridad duró más que la necesidad de ver. La zona tripartita, donde 3 países comparten un límite que ninguno controla con precisión completa. Y Pulacayo, que sigue respirando sola. Hay una línea entre explorar y traspasar. No siempre está bien marcada, a veces la pone el Estado con un decreto, a veces la pone la naturaleza con gases tóxicos o terreno inestable, a veces la pone la gente que vive en ese territorio y eligió que nadie más entre. Pero la línea existe. Estos lugares están prohibidos. Y esa es exactamente la razón por la que todavía son lo que son. Si llegaste hasta acá, ya conoces una versión de Bolivia que el 99% de los que la visitan nunca van a ver. Eso no necesita más explicación.